Ivonne, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Saludos al Gracias. auditorio. Gracias, Ivonne, por Gracias. aceptar la invitación para poder platicar esta tarde. Y la verdad, pues a mí me pareció que era muy interesante que pudieras compartir con la audiencia lo que publicaste en este artículo, en el cual, pues señalando pues que obviamente la experiencia política del presidente López Obrador es enorme, pero tú le planteas ciertos consejos o recomendaciones de lo que crees que se puede hacer en esta etapa que estamos viviendo después del depósito de votos en urnas del pasado domingo. ¿Cuál es la esencia de lo que estás planteando? Por favor, Ivonne. Pues me parece muy importante, Julio, tener en cuenta algunas estrategias en función de lo que viene en esta segunda parte del sexenio, pero también apuntando hacia cuando el presidente ya no esté ocupando el cargo y qué viene después, es decir, en 2024, quién va a continuar el proyecto. Entonces, entre las cosas que sugiero está un cambio en el modelo de comunicación política, no radical, porque las conferencias de cada mañana que dicta el presidente son únicas en el mundo, es algo inédito que un gobernante esté de lunes a viernes frente a medios respondiendo preguntas de reporteros y reporteras. Eso me parece muy importante porque tiene que ver con un ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo, creo que sería interesante que el presidente dejara de ser siempre quien responde los ataques de la oposición, no porque no haya que responderlos, sino creo que se podría establecer o formar un equipo de expertos, expertas en medios, en redes sociales, en discurso político, que conozcan perfectamente la cuarta transformación para que respondan a esos ataques, no con diatribas, sino con datos, con hechos, con parte de lo que se ha hecho en este gobierno y de lo que se va a hacer en esta segunda parte. Me parece importante. Me parecería también interesante que exista un equipo especializado para responder y desmentir fake news, mentiras claras que la oposición y los adversarios del presidente hacen continuamente en medios, inclusive, bueno, no bastando con lo nacional, ahora se suman medios internacionales como The Economist, con argumentos como que el presidente es un falso mesías, etcétera. Entonces creo que debería de haber además coordinación con seguidores de la 4T como youtubers, influencers, comunicadores, periodistas, expertos, expertas, dije en un inicio, para que hagan este trabajo de manera coordinada, es decir, que no sean como de repente bomberazos en la que quien quiere o puede conteste estas acusaciones. También me parece importante que se piense en tener a 3 operadores u operadoras políticas de primera línea, es decir, que conozcan de la política nacional a la perfección y que puedan trabajar con los gobernadores morenistas, con el gabinete y el gabinete ampliado y en ese sentido también precisamente con la Cámara de Diputados para ir negociando, haciendo las negociaciones necesarias. En el caso de la Cámara de Diputados, en caso de que sea necesario, lograr las reformas constitucionales. Es decir, hacer un trabajo fino de cabildeo con partidos políticos, no solamente con los que forman Va por México, sino, bueno, en este caso, quienes como Movimiento Ciudadano que quedaron fuera de ambas coaliciones, la otra coalición de Juntos Hacemos Historia. Me parece que es importante. Me parece también importante hacer un trabajo más fino o hacer el trabajo de gabinete, de buscar consensos y construir consensos al interior del gabinete, decía, y del gabinete ampliado. No puede ser que un secretario o secretaria vaya por su cuenta o haya fricciones al interior del gabinete que impidan que se cumpla con las promesas y con el plan de gobierno de esta administración. Y en cuanto a los gobernadores, yo creo que sería una buena manera de construir un frente que diríamos un frente anticonago o un frente anti-alianza federalista, que son los gobernadores del PAN, de otros partidos del PRI, que han operado, digamos, de cierta manera en contra de la 4T, no en todos los casos, sino necesariamente, pero creo que habría que crear ahí frentes, no necesariamente para que haya confrontación, sino para que haya negociación, justamente, es decir, que haya fuerza de los dos lados. También en otro momento planteó sugerencias que tienen que ver con Morena.
Uh-huh. A mí me parece que hay que Morena desde dentro se tiene que repensar, pero parece que no pueden hacerlo solos, solas, y entonces hay que, creo yo, el presidente ejercer presión sobre el partido para que se comporte como eso, como un partido en el poder, para que por fin inicie el proceso de institucionalización y que no lo que estemos viendo como ciudadanía todo el tiempo sean estos enfrentamientos entre facciones y entre grupos que pretenden lograr una mejor posición para 2024. Eso es muy importante. El presidente necesita del partido. La mejor lección la encontramos, de hecho, en la época del PRI clásico, cuando el partido era una herramienta de la presidencia. ¿Sí? No se pretende, por supuesto, repetir pie juntillas el modelo priista, pero sí que el partido sirva de soporte al presidente, que también haga defensa ideológica, que atienda a las y los votantes, que explique el proyecto, que forme cuadros, que esté cuidando que no pasen cosas como lo que ocurrió en la Ciudad de México, que es un foco rojo, en la que se perdieron 9 alcaldías. Otra de las consejos, el artículo se llama Espejo de Príncipes, sí. Consejos para el presidente López Obrador, que justamente tiene que ver con una costumbre antigua grecorromana que también pasó por la época medieval, en la que expertos le decían al príncipe, al que quería ser príncipe o a quien ya era, le daba consejos en torno a lo que habían hecho otros príncipes, es decir, a través de relatos, de ejemplos históricos, etcétera, que era lo que había que hacer. En este caso, por supuesto, yo soy plenamente consciente de que el presidente de la República sabe lo que está haciendo, que es un político formado hace años, que tiene una gran experiencia, que sabe perfectamente lo que es el manejo del poder y que conoce muy bien el sistema político mexicano. Pero yo creo que a veces pareciera, al menos eso parece, que la gente que está cercana a él no se atreve a decirle cosas, no se atreve a darle consejos, que también necesita, todo el mundo necesita consejos, y por muy experimentado que sea un gobernante, digo yo, a veces necesita que se le hable al oído, como indico en el artículo. Y en ese sentido también hay que cuidar el proceso sucesorio, a quién, como proceso como tal, pero también quién va a llevar la candidatura de Morena en 2024. Es muy importante intentar asegurar que sea una persona que conozca el proyecto y que esté comprometida a continuarlo. De otra manera, lo que podríamos observar pues sería un abandono del proyecto, inclusive alguna traición. En el artículo digo que efectivamente el presidente de la República no puede asegurar que una vez que llegue al poder a quien se haya elegido para la sucesión, pues cumpla con ese proyecto. ¿Por qué? Porque ya teniendo el poder, pues la gente tiene también a veces sus propias agendas y las impulsa. Pero aún así creo que el presidente no puede eximirse de esa responsabilidad de elegir lo mejor posible. Y el último consejo tiene que ver con lo que sigue cuando el presidente deje la silla presidencial y los años posteriores. ¿Por qué? Porque creo yo que más allá de lo que, no sé si, por lo menos que lo que el presidente verbalice en torno a que sus adversarios no son sus enemigos, sino esos sus adversarios, yo creo que sí se ha construido a lo largo de estos años una especie de odio personal en contra de López Obrador, y que una vez que él esté fuera de la silla presidencial, pues no va a faltar quien busque la manera de deshacerse de él, de perjudicarlo, ya sea en términos fácticos, en términos legales, etcétera. Y es importante no solo para él como persona, sino para el sistema político y para el proyecto de la 4T. Porque aunque el presidente no sea, a partir después de las elecciones de 2024, la cabeza del proyecto político, sigue siendo el mayor líder social del país y el líder del movimiento que sostiene a Morena y que sostiene a la 4T. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que asegure esa salida. Y ahí también menciono algunas recomendaciones pensando en la historia que tanto le gusta al presidente y en la historia de la que hablé en el artículo en torno a Maquiavelo. Pues yo recuerdo perfecto que Carlos Salinas de Gortari, némesis del presidente, por supuesto, se blindó al salir, colocó gente en espacios concretos que le pudieran permitir la continuidad misma que no, pues que logró en parte, creo,
pero sobre todo para hacer ese blindaje, es decir, para que cuando el presidente ya no esté en la silla presidencial, cubra sus flancos y no solo los suyos, decía, en términos personales, sino los de este proyecto de nación, que desde mi punto de vista es el único proyecto que tenemos a la vista y que en algunos de sus elementos importantes pues responde a las principales problemáticas que vive México, Julio. Ivonne Acuña, muchas gracias. Me pareció muy interesante y necesario, además de todo, necesario el que podamos ir abriendo la discusión acerca de estos temas que tú muy bien planteas de una manera resumida, pero muy clara y muy explicativa de estos puntos de necesaria discusión. El título de tu artículo publicado en julioastillero.com pues es Espejo de Príncipes, consejos para el presidente López Obrador. Ojalá reflexionemos todos, analicemos y aportemos lo que sea necesario para ir viendo cómo transitar estos años políticos que pueden ser muy promisorios, pero también difíciles, y particularmente coincido contigo, Ivonne, además de todo lo demás, coincido en la importancia de pensar cómo se preserva la integridad y la tranquilidad personal del presidente López Obrador cuando ya haya dejado el poder, y de su familia. En fin, pues temas muy interesantes, Ivonne, que creo que hay que meterle a la discusión y al debate. Así es, Julio, y espero que el artículo llegue al equipo que tenga que llegar, ¿no? Que tendría que leerlo, y como digo al final del artículo, que no vaya a quedar ahí entre los regalos que se hacen al príncipe y por ahí de casualidad alguien lo desentierra en unos años, pues cuando a lo mejor ya no sea útil. Claro. Ivonne Acuña, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que sigamos analizando aspectos de la vida política. Gracias, Ivonne Acuña. Claro que sí. Gracias a ti, Julio, por el espacio. Linda Hasta luego. tarde. Gracias, buena tarde. Ivonne